Hoy el Evangelio nos narra el momento en que le imponen el nombre al niño que ha nacido en casa de Zacarías e Isabel. Y ese niño se va a llamar Juan, al contrario de las expectativas de muchas personas que pensaban que se llamaría como su padre. Le imponen ese nombre y su padre lo confirma. Juan es su nombre. Juan significa Dios se ha compadecido, Dios ha dado su gracia. Y ese es Juan. Y veremos cómo será un gran profeta que vendrá a corregir y a enderezar los caminos del pueblo de Dios, a ser la voz de las conciencias. Y por tanto ese es un acto de misericordia. A veces limitamos la misericordia simplemente a perdonar o simplemente a ser bondadosos, pero también es un acto de misericordia el corregir, el advertir, el hablar fuertemente a quien necesita ser corregido. Y esa es la voz de Dios misericordioso que quiere que corrijamos nuestros caminos, que corrijamos nuestras vidas, que quitemos nuestros vicios, que enderecemos las sendas. Por tanto, ahí tenemos un gesto de misericordia del Señor. Y vemos cómo Zacarías recupera la voz, precisamente porque su hijo dirá, yo soy la voz que clama en el desierto. Pues Zacarías, en el momento en que el niño recibe su nombre, él recupera la voz y comienza a alabar al Señor, porque por fin ese Antiguo Testamento que estaba mudo, que no se comprendía, cuyo sentido seguía siendo misterioso, que todavía seguía como perplejo el mundo a la espera de la respuesta de Dios, ya por fin se empieza a cumplir la misericordia de Dios y entonces empieza a tener sentido. Eso significa que empieza a hablar, empieza a alabar a Dios, porque ya por fin comienza a ver el cumplimiento de las promesas en su propio Hijo. Hoy también quisiera aprovechar para hablar brevemente acerca de las 7 antífonas, conocidas como las antífonas de la O. Estos últimos días de Navidad, los últimos 7 días de Navidad, la Iglesia le da a Jesús 7 títulos. Y cada uno de esos títulos que le da la liturgia a Jesús son maneras de invocarlo y de suplicarle que venga. Esto se ve en todas las novenas de Navidad y todas las oraciones de los últimos días de Adviento, y especialmente en la liturgia de las horas. Y veamos brevemente el significado. Oh sabiduría, está diciéndonos que todos los libros sapienciales de la Biblia, todos los libros que piden la sabiduría, se compendian en el Evangelio de Cristo. Cristo es la sabiduría de Dios encarnada. Oh Adonai, Adonai era el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, uno de sus nombres, y por tanto estamos diciendo que Jesús no solo es un niño, es verdaderamente Dios, el Dios del cielo que se está encarnando entre nosotros. Oh retoño o renuevo del tronco de Jesé, se refiere al Jesé que es el padre del rey David, por tanto le está diciendo que este es el verdadero hijo de David, el esperado, es el Mesías prometido por Dios. Lo mismo se dice en Oh llave de David, ven y libra a los cautivos que viven en tinieblas y en sombra de muerte. En las profecías del Antiguo Testamento se hablaba precisamente de que el reino tiene una llave, ¿no? Los reinos, la puerta de las murallas de un reino tiene una llave y es importantísima, es necesaria para entrar en ese reino, y es Cristo esa llave que nos introduce en el reino de Dios. Y también oriente o sol. Precisamente estas fechas coinciden con el solsticio de invierno, que fue hace apenas 2 noches, la noche más larga del año, y por tanto el nacimiento de Cristo representa el nacimiento del sol, es decir, Dios que brilla en la oscuridad, la luz que empieza a brillar de nuevo después de esa larga noche, comienza a vencer el día, comienza a vencer el sol,
y por tanto también llamamos a Cristo como el sol que nace de lo alto. Y también otro título que se le da aquí a Jesús, Rey de las Naciones, ese Rey esperado por todos los pueblos, no solo por los judíos. Ven y salva al hombre que formaste del barro de la tierra. Y finalmente el último título, Oh Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Dios ha venido a involucrarse en la historia humana y ha venido a estar con nosotros. No es indiferente. Dios no es un Dios lejano, un Dios abstraído de nuestra realidad humana, sino que ha querido Él mismo venir a estar con nosotros y a compartir nuestra suerte y a transformarla. Esos son los títulos bíblicos que se le da al Señor Jesús y se le invoca cada día diciéndole, ven, ven con nosotros, ven a salvarnos. Bien, pues con todo esto hay un mensaje oculto, un mensaje encriptado en estas palabras. Y es que si ponemos juntos cada uno de estos nombres y tomamos la primera letra de cada nombre, sabiduría, Adonai, raíz de Jesé, llave, que en este caso en latín es clave, con C, oriente, la O, Rey de las Naciones, E de Emmanuel. Tomamos estas 7 letras juntas y las leemos al revés desde el día 24, el último día que será mañana, y las leemos al revés. Se forman las palabras latinas erocras, que significan en latín llego mañana. Después de 7 invocaciones al Señor diciéndole ven, ven a salvarnos, Él nos responde en la liturgia, llego mañana, mañana el día de Navidad. Por tanto, pidámosle al Señor que venga a nuestros corazones con la certeza de que Él nos responderá y llegará a hacerse presente en nuestra vida. Que así sea.